Hola, soy Amar de Amar Studio y hoy terminamos con nuestro abrigo Herrera. Esta es una serie de videos que te he preparado para ayudarte a confeccionar este abrigo, el abrigo Herrera. En la descripción te dejo el link del patrón. Hoy vamos a trabajar con el forro, te voy a explicar un poco cómo cortarlo, aunque en la guía de costura sale todo más detallado. También lo vamos a confeccionar rápidamente y lo más importante son los acabados finales. Entonces, ¿estás lista? ¡Manos a la obra! Bueno, aquí yo tengo mis piezas del forro listas. Sigue las instrucciones de la guía de costura para cortarlas. Lo más importante es unir los patrones de las piezas delanteras antes de cortar la tela. 1A con 2A y 1B con 2B, eliminando el margen de costura entre ellas. También vamos a separar los patrones cortando por la línea marcada. Lo que no debes olvidar al cortar es añadir el margen de costura en el lado en el que dividimos este patrón. El dobladillo del forro debe ser un poco más corto que el de abrigo. Para esto vamos a doblar el margen de costura a la mitad al momento de cortar. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con las piezas posteriores, cortando donde se indica y añadiendo el margen de costura donde se indica. Para las mangas vamos a unir las piezas del patrón 7 y 8, eliminando el margen de costura en el medio. Esta la vamos a cortar en tela de forro. El puño, la pieza 6, la cortamos en la tela principal. Y vamos a continuar con la confección, que será el mismo proceso que el de nuestro abrigo. Importante, no olvides aplicar tu entretela. Igualmente ayúdate por la guía de costura. Una vez listo nuestro forro, vamos a enfrentar los derechos con nuestro abrigo. Y coseremos por todo el borde. Realiza cortes en las esquinas y en las curvas más fuertes. Y vamos a voltear. Para cerrar el puño, vamos a introducir nuestra mano entre el forro y el abrigo. Doblamos nuestro puño de modo de enfrentar los derechos entre la vista y el abrigo. Toma ambas piezas y jálala para sacarla por donde introducimos nuestra mano. Mantén estos derechos enfrentados, no los sueltes. Fija y vamos a coser por todo alrededor del puño. Volvemos a introducir la manga y vamos a planchar muy bien nuestro puño. En este momento puedes hacer los ojales y poner tus botones. Ahora vamos con nuestro dobladillo. Primero vamos a hacer el dobladillo en el abrigo. Marca y fija con alfileres todo el borde. Vamos a planchar para marcarlo bien y vamos a hacer una costura invisible a máquina. Si nunca has hecho esta costura, practica primero en algún retazo de tela que tengas. Así quedaría nuestra costura ya lista. La podemos ver por el lado posterior como una especie de zigzag, pero por el delantero no se ve nada. El siguiente paso sería doblar nuestra vista. Vamos a hacer una costura invisible a mano por este lado, doblaremos nuestro forro y finalizaremos con una costura invisible por todo el borde. Empecemos con la vista. Asegúrate que no se vea por el delantero y vamos a coser. Ahora para el forro vamos a estirarlo completamente, doblamos nuestro margen de costura y ubicamos más arriba del borde del abrigo. La idea es que quede como un poquito bolsudo,
¿Saben? Ven que no es mucho, es solo un poquito. Esto es lo que va a lograr que el dobladillo se vea uniforme. Que cuando nos pongamos el abrigo el forro no lo jale. Esto es un error bastante común. Fija con alfileres y finalizamos con nuestras puntaditas a mano por todo el borde. Bueno, ya estamos listas. Espero haberte ayudado y ofrecido el material suficiente para que termines tu abrigo. Espero que ya estés bien encaminada y por favor, mándame fotos. Muero por ver lo que estás haciendo. Escribe en el grupo, comenta, manda tus dudas, tus preguntas, tu comentario y nos vemos en un próximo patrón. ¡Disfruta! ¡Chao!